Hola, mi nombre es Pablo Elgueta y quiero darte la bienvenida a esta cápsula teológica, donde trataremos de responder en unos pocos minutos la pregunta de ¿qué es la Septuaginta y por qué es importante? Acompáñame en el siguiente video. Quizás más de una vez te ha pasado lo mismo que a mí. Estás sentado en el culto, escuchando al predicador que habla de algún pasaje del Nuevo Testamento, cuando de repente llega alguna mención del Antiguo y nos dice, y este pasaje corresponde a la Septuaginta. Y quedas un poco confundido porque no sabes de qué se trata. Pues no te preocupes, porque no eres el único. No son muchos cristianos los que saben a qué corresponde la Septuaginta, y aún en el mundo académico también son pocos los expertos que han estudiado el asunto en profundidad. ¿Qué se sabe entonces con relación a la Septuaginta? ¿Qué es? ¿Y por qué es importante? En términos simples, la Septuaginta corresponde a la colección de las escrituras hebreas que fueron traducidas al griego antiguo o koiné unos 200 años antes de Cristo. Cuando hablamos de escrituras hebreas nos referimos a la Tanakh, o lo que los cristianos conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama Septuaginta? Ese nombre proviene de la palabra del latín que se usa para referirse al número 70. Así también a veces se usa la abreviatura para referirse a la Septuaginta, que es el número romano para 70. ¿Por qué 70? Esto es debido a la existencia de un documento conocido como la Carta de Aristeas, escrito en la comunidad judía de Egipto por allá en el siglo II a.C., y que indicaba cómo Ptolomeo II Filadelfo, rey de Alejandría, le habría solicitado a su bibliotecario, Demetrio de Falero, que incluyera las escrituras hebreas en su renombrada colección de la Biblioteca de Alejandría. Para esto, Demetrio de Falero habría traído desde Jerusalén a Alejandría a 72 renombrados expertos judíos, quienes, ubicados en el Palacio Real, habrían terminado la traducción en 72 días. De aquí habría derivado al número 70 que da el nombre a la Septuaginta. Sin embargo, la mayoría de los historiadores creen que se trata más bien de una historia ficticia, que solo buscó generar una propaganda positiva para la traducción entre la diáspora de los judíos del siglo II a.C. Lo que sí sabemos es que más que una sola traducción, se trató más bien de una serie de traducciones que ocurrieron durante los siglos III y I a.C. y que probablemente estuvo a cargo de judíos helenísticos de Alejandría. ¿Qué se incluyó en esas traducciones? Se piensa que los primeros libros traducidos fueron el Pentateuco, y que con los años se fueron agregando el resto de los libros del Antiguo Testamento, incluyendo algunos que hoy conocemos como los apócrifos o deuterocanónicos, como por ejemplo Primera y Segunda de Macabeos, Sirach, Baruch, Tobías, el libro de Judith, entre otros. Entonces, ¿por qué es importante la Septuaginta? Desde un punto de vista histórico, su importancia radica en el hecho de que se trata de la primera traducción al griego de las escrituras hebreas. Esto supuso un acontecimiento cultural de primer rango. En palabras del erudito Natalio Fernández Marco, significó el ingreso de la sabiduría de Israel, que condensa una buena parte del legado sapiensal del Antiguo Oriente, al lenguaje indoeuropeo, ingresando así en la historia de Occidente. En otras palabras, la Biblia pasó de ser un libro escrito en un idioma de un pueblo muy pequeño como el hebreo, a un libro con el lenguaje universal del griego. En este mismo sentido, la Septuaginta sirvió también como una preparación para la expansión del cristianismo que fue llevada a cabo por los discípulos y seguidores de Cristo. Esta fue la Biblia de los apóstoles y de los primeros cristianos. La Biblia que usó la iglesia primitiva por lo menos hasta el siglo IV y V después de Cristo, cuando fue destronada por la traducción de Jerónimo conocida como la Vulgata Latina. Por otro lado, muchos eruditos consideran que la Septuaginta ayudó a establecer los límites del Antiguo Testamento. Si bien la versión griega incluyó lo que ahora conocemos como los libros deuterocanónicos apócrifos, su versión sirvió para determinar qué libros fueron considerados como canónicos y cuáles no. Por otro lado, la Septuaginta es valiosa para entender el texto auténtico de la Biblia hebrea. Tenemos que pensar que el mejor manuscrito hebreo es de la época de la Edad Media, y el Antiguo Testamento griego es de por lo menos 1000 años más antiguo, por lo que ayuda a hacer correcciones importantes a las traducciones del hebreo. En conclusión, el texto griego del Antiguo Testamento o Septuaginta es importante, pues sirvió como impulsor de las escrituras en la época helénica. Para el círculo apostólico y la iglesia primitiva sirvió como su traducción de la palabra de Dios, y hoy día es una herramienta útil para interpretar el Antiguo Testamento. ¿Dónde podemos encontrar la Septuaginta? Existen traducciones al español. Algunas de ellas se pueden encontrar en internet, destacando principalmente la realizada por el filólogo español Natalio Fernández Marcos y otros expertos. Para más información,
recomendamos el siguiente libro, La Septuaginta, ¿qué es y por qué es importante?, de Greg Lanier y William Ross, publicado en español por Publicaciones Querigma. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de compartir este video entre tus conocidos. Nos vemos en otra cápsula teológica.